Bien, vamos a meditar un ratito la palabra del Señor. Vamos al libro de Juan, precisamente. Juan capítulo 3, versículo 30. Recién mi esposa recitaba este hermoso versículo. Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 30. ¿Encontró la cita? Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 30. Vamos a leer entonces como está escrito en el nombre del Señor. Dice así la palabra de Dios: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Ah? ¿Lo repetimos todos juntos, le parece? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Que por la lectura de su palabra esta tarde seamos edificados. Cierra un minutito sus ojos y oramos al Señor. Padre, le damos gracias esta tarde por la honra, la bendición que usted nos da de poder estar aquí nuevamente reunidos en su casa. Permítanos, Señor, recibir de parte de su corazón lo que usted tiene preparado para cada uno de nosotros, Señor. Disponemos nuestra vida, nuestro espíritu, toda nuestra atención, Señor eterno, en esta tarde. La ponemos delante de usted, Señor, para oírle con la mayor claridad posible. Usa mi vida, Señor, con gracia y sabiduría de lo alto, para poder entregar lo que usted ha puesto en mi corazón en este día, para todos nosotros como iglesia, Señor, principalmente para mí, pero también para su iglesia. Queremos recibir de usted su bendición y la inspiración de su presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hoy he titulado el mensaje Menguar para crecer. Así se llama el mensaje de hoy. Menguar para crecer. El gran deseo de Dios es que cada hombre y mujer que le ha recibido en su corazón por medio de Jesucristo, es que este hombre o esta mujer crezca. La Biblia ejemplifica esta nueva vida a través de un nuevo nacimiento, y así como un niño que nace necesita desarrollarse, necesita crecer. Anormal sería que un niño al nacer no desarrollara sus partes, no desarrollara su cuerpo. Eso es indicación de que su cuerpo no está sano, de que hay un problema en su vida, de que hay un problema en su cuerpecito, en sus huesos, en sus músculos, ¿ya? Y eso es provocado quizás por alguna enfermedad. Pero cuando nosotros como hijos del Señor venimos a Cristo y decidimos rendir nuestras vidas a Él, automáticamente, como le dijo el Señor a Nicodemo, nacemos de nuevo. ¿Usted ha nacido de nuevo? Todos los que estamos en este lugar hemos nacido de nuevo. Por cuanto hemos recibido al Señor en nuestro corazón, Él nos ha dado una nueva vida. Y no cualquier vida, sino que una vida, como dice Juan 10:10, una vida abundante para nosotros. Entonces eso debería provocar una gran alegría en nuestra vida, de saber de que el Señor cuando nos llama, no es para que nos quedemos en ese estado, sino que para que sigamos creciendo. La Escritura a través del apóstol dice que es muy importante seguir desarrollándose, seguir creciendo, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Esa estatura que un día Cristo nos dará cuando lleguemos a su presencia. Será en ese minuto en que usted y yo seremos terminados. Será en ese minuto en que la obra será terminada en usted. Pero mientras estamos aquí en la tierra, estamos en periodo de construcción. No sé si a usted le ha tocado la oportunidad de cruzarse fuera de alguna construcción y se dará cuenta que todo eso, muchos letreros hay en donde dice, están en construcción, están en remodelación. Bueno, nuestras vidas están de la misma manera, están en construcción. Usted y yo no somos perfectos. ¿Tenemos virtudes? Por supuesto que sí. ¿Tenemos dones? Claro que sí. ¿Tenemos habilidades? Claro que sí. Pero nunca debemos olvidar que estamos aquí en la tierra en un cuerpo imperfecto, en donde el pecado habita dentro de nosotros. Entonces, teniendo la claridad de esta verdad bíblica, es que yo hoy día quiero compartirles la importancia de lo que aquí Juan el Bautista declara. Porque la reputación de Juan el Bautista no era cualquier reputación, era una gran reputación. Hasta el punto de que Juan el Bautista tenía discípulos, así como Jesús. Y le había sido encomendada la profunda tarea de preparar el camino al Salvador. Y él también declara en una de sus expresiones bíblicas en los versículos anteriores, dice, yo
bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí bautizará de una manera diferente, dice él. Bautizará con el Espíritu Santo, con el fuego de Dios. Algo mayor que la ejemplificación de la pureza del agua. Incluso él termina diciendo en estas frases tan hermosas que él expresa, él dice, ni yo soy capaz, ni yo soy digno de desatarle las sandalias a aquel que viene tras de mí. Porque Juan conocía que Dios había puesto un ministerio en la vida de él, de predicar el Evangelio, de anunciar la buena noticia, pero él sabía que él no era el Mesías, sino que había uno mayor que él detrás de él. Mire qué lindo lo que nos enseña Juan. Porque de una u otra manera la reputación, el prestigio de Juan comenzó a crecer. Lo más probable es que la gente comenzaba a confundirlo como el Mesías, como el enviado. Pero él reconocía que él no lo era, sino que el que venía atrás de él sí lo era. Y llegamos a esta instancia en donde aquí él dice, es necesario que él crezca ahora. Es necesario que el Señor crezca y que yo ahora mengüe. Si él se ve la necesidad de menguar, es porque él había crecido su reputación, había crecido su ministerio. Y comenzaba ahí la conversación entre los discípulos de ellos, los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan, a preguntarse quién era el mayor. Pero Juan lo deja bien en claro. Juan no dice, no, yo llevo más tiempo predicando que Jesús. Y si recordamos, es Juan quien bautiza a Jesús. Pero eso no le dio a Juan ninguna atribución extra. Mire qué lindo lo que nos enseña Juan el Bautista. Que él no se sintió con una atribución extra por el hecho de bautizar a Jesús, sino que él sabía que era el tiempo ahora de Jesús. Amados hermanos, es el tiempo que Jesús crezca en nuestras vidas. Es necesario, dijo Juan, que Él crezca. Pero Él solamente va a crecer siempre y cuando usted y yo menguemos. Quiero que me sigan a esta figura, por favor. Porque es muy importante lo que nos enseña Juan. La necesidad de que Cristo crezca en usted. La necesidad de que Cristo crezca en mi vida. ¿Cuánto de Cristo hay en nosotros hoy día? ¿Cuánto de Cristo hay en usted? ¿Cuánto de Cristo hay en la iglesia? La gente al entrar al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a un templo, ve a Jesús. Debería ver a Jesús. Mi familia debería ver a Jesús. Mis compañeros de trabajo deberían ver a Jesús. Yo quiero compartirle 3 aspectos relevantes acerca de la importancia de permitirle al Señor que Él crezca en nuestra vida. Recuerde esta palabra, es necesario. Mire, no es una opción. No es una opción lo que Juan el Bautista nos está planteando aquí. Él nos está diciendo que es una necesidad. Es decir, que hay una carencia de nosotros. Hay una carencia en usted, hay una carencia en mí de que Cristo crezca ahora. Y la verdad es que Cristo quiere crecer en nosotros. Qué lindo el Señor. Que nuestro cuerpo es imperfecto, nuestra vida es imperfecta, Smiling. El Señor quiere crecer dentro de nosotros. Por eso el apóstol Pablo tenía expresiones tan maravillosas cuando él decía, amados hermanos, yo ya no vivo, Cristo vive en mí, decía él. Porque él había comprendido que a pesar de que gran parte del Nuevo Testamento y de la doctrina cristiana de la iglesia estaba plasmada a través de las inspiraciones del Espíritu Santo en el corazón del apóstol, él sabía que aun cuando él era inspirado por la presencia del Señor para escribirle a las iglesias, él sabía perfectamente que no era él quien vivía, que no era él el que era digno de ser glorificado, sino que era Cristo, el único digno de ser glorificado. Ya no vivo yo, dijo él, sino que más Cristo vive en mí. Entonces, Cristo vivía y crecía en la vida del apóstol Pablo. Y por eso termina diciendo en sus días, todo lo que yo gané siendo un perseguidor de la iglesia hoy día no es ganancia. Para mí el morir es ganancia, decía él. Para mí el morir es ganancia. Porque todo lo tenía por pérdida. Los años de estudio, él lo tenía por pérdida, porque sabía que había encontrado todo lo que él necesitaba a través de Cristo.
Entonces hoy quiero compartirle 3 aspectos relevantes acerca de la importancia, de la necesidad que tenemos de crecer en Cristo o de que Cristo crezca en nosotros. Lo primero que el Señor desea que crezcamos de Él en nosotros es que crezcamos en el carácter. A ver, aquí debemos hacer una pequeña aclaración porque a veces la gente piensa o dice que cuando la gente es muy impulsiva o muy avasalladora, nos habla de que tiene carácter la gente, ¿ya? Y no es así. El carácter no se mide con ese nivel de influencia, con ese nivel, con ese golpe en la voz. Todo lo contrario, cuando encontramos personas impulsivas, reactivas frente a las situaciones que vivimos, nos damos cuenta que es una persona que tiene poco carácter. Y el carácter se manifiesta frente a las diferentes circunstancias de la vida. Un hombre y una mujer con carácter, al momento que viene la prueba, no pierde el control. Ese es un hombre y una mujer que tiene carácter. Que cuando viene la mala noticia no se desespera. Esa persona, ese hijo de Dios, tiene carácter. Cuando a veces la gente busca hacerlos enfadar, o busca molestarnos, o ve que hay opresión u oposición en nosotros, pero se mantiene firme en su carácter, esa persona tiene firmeza de carácter. Porque no se deja influenciar por lo que le digan, o por lo que le hagan. Mire, miremos Gálatas 5:22. Ayúdame, mi amor, por favor, con estos versículos. Que este es uno de los versículos más maravillosos de la Biblia, en donde nos habla acerca de lo que el Señor espera a través de nosotros. Debemos entender de que dentro de nuestro corazón mora el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo debe dar evidencia en nuestras vidas. Y una de las formas de evaluar qué tanto carácter tenemos nosotros es tiqueando cada uno de estos conceptos que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas. Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu es amor. Si tenemos amor, tenemos carácter. Gozo. El gozo no significa que usted y yo estemos sonrientes cada rato, a cada momento. El gozo tiene que ver con que a pesar de las circunstancias, nosotros no perdemos el control de la situación que estamos viviendo. El fruto del Espíritu es gozo. Es paz también. Y la paz no es la ausencia de problemas, tampoco la ausencia de guerra. La paz es la seguridad, la certeza, la convicción que yo tengo de que independiente de la situación que yo esté viviendo, el Señor tomará el gobierno y el control de eso. Y yo siento paz. Paciencia. Paciencia, Maylin, paciencia. Benignidad, bondad, fe. Esta palabra fe no es de la fe que nos salva. Habla de la fe relacional, esta fe salvífica, esta fe de fidelidad, decir de que yo permanezco fiel al Señor. Es evidencia del fruto del Espíritu. Versículo 23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, dijo el apóstol. Entonces estas características a mí me dan evidencia de qué tan espiritual soy o de qué tanto carácter he desarrollado de Cristo en mi vida. Porque si comenzamos a enumerar estas características que están relacionadas al fruto del Espíritu, nos daremos cuenta de que el Señor, cada una de ellas, las manifestó en su ministerio. Cada una de ellas las manifestó. Entonces, cuando Juan el Bautista dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, debo yo hoy día entonces hacer menguar mi carácter, hacer menguar el yo. Porque ahora Cristo es el que tiene que crecer. Y estas características que vemos en Gálatas 5, 22 y 23 son las que tienen que desarrollarse en usted y son las que tienen que desarrollarse en mí, es decir, en la iglesia. Dios quiere que tengamos ese carácter. Por eso el Señor le ha enseñado a sus discípulos, tienen que amar a los enemigos. Ahora esto es manifestación de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Porque con nuestras propias fuerzas, o por mucha determinación que tengamos, o por mucha fuerza de voluntad que tengamos,
Para esto se necesita la ayuda del Espíritu Santo. Porque solo nosotros no podemos. Entonces debemos crecer en el carácter. Ser cristianos de carácter. De fe, de fidelidad. Es decir, que no a la primera prueba yo saco la mano del arado como aprendíamos el domingo atrás. Sino que yo permanezco fiel al camino del Evangelio. Porque muchos inician, pero pocos terminan. Porque en el camino la gente se va desviando del camino. A veces la gente va tomando malas decisiones que lo hacen desviarse del Evangelio. Pero el hombre de carácter jamás sacará la mano del arado, sino que terminará la carrera hasta que el día lo llame a su presencia, hasta que el Señor lo llame a su presencia. Hasta ese día, él mantendrá firme su corazón en el camino del Evangelio. Carácter. Que no a la primera tristeza se desilusiona del Señor. Que a veces pensamos que Dios nos tiene que decir a todo que sí en nuestras oraciones. Y van a haber ocasiones que el Señor nos va a decir que no también. Pero ¿sabe por qué? Porque nos ama. Porque conoce nuestro presente y conoce nuestro futuro. Entonces, carácter es aceptar esa voluntad del Señor. Lo segundo que quiero compartirles en esta tarde es que debemos permitir que Él crezca y que crezcan nuestras obras. Las obras del Señor crezcan a través de nosotros. Santiago 2:26 nos habla acerca de que la fe sin obra es una fe muerta. Santiago 2:26, perdón. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Cristo no solamente predicaba el Evangelio, sino que Él vivía el Evangelio. Él cargaba la buena noticia. Él vivía lo que predicaba. Él mostraba amor, Él mostraba compasión, Él mostraba fidelidad a Dios. Él lo mostraba. Porque no solamente tenía su fe, su confianza puesta en Dios, sino que demostraba que realmente estaba confiado en el Señor. Porque había ocasiones en que Él tenía que enfrentar situaciones difíciles. Si bien recordamos ese hermoso episodio, yo digo hermoso porque es sobrenatural lo que ocurre en esa oportunidad cuando Jesús sube al Getsemaní. En medio de esa tal presión en su vida, Él decide orar. Y entregar y rendir su corazón delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, estoy angustiado. Señor, ojalá que esta situación que voy a vivir, ojalá no la pueda yo vivir, decía Él. Pero que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad en mi vida. Entonces Él demostró con creces que habían obras. Y esas obras son las que también nosotros debemos demostrar para que Cristo crezca en nosotros. Debemos demostrar las obras de amor. Debemos tener obras de fe. Obras de paciencia. Y para que estas obras se manifiesten, sí o sí tenemos que vivir situaciones difíciles. Porque la fe, amados hermanos, es como el oro. Necesita ser probada. Necesita ser puesta al fuego para que cada vez que el fuego sea más intenso, la fe brille. La fe se manifieste en nuestra vida. Entonces el Señor, de una otra manera, quiere crecer dentro de nosotros, no solamente en el carácter, sino que a través de las obras. Debemos tener obras que glorifiquen al Señor. Por eso el mismo apóstol dice: ya sea que coman, que beban, hagan todo para la gloria del Señor. Entonces siempre en nuestra vida deben procurar glorificar al Señor. Las decisiones que tomamos, preguntarnos: ¿esto glorifica al Señor? Las acciones que tenemos, ¿esto glorifica al Señor? Lo que yo digo, ¿glorifica al Señor? Y es allí cuando las obras son manifestadas. Porque cada obra que el Hijo de Dios haga en esta tierra debe ser siempre el deseo de cada uno de nosotros de glorificar al Señor y ponerlo a Él en primer lugar. Entonces, debe crecer nuestro carácter y también deben crecer nuestras obras. Debemos accionar porque debemos vivir una fe viva, no una fe muerta. Una fe que provoque crecimiento en nuestra vida, que provoque inspiración en otros también. Porque así es la fe.
Porque así es la vida del creyente. Porque caminamos como viendo al invisible, caminamos por la fe y no por la vista. Y lo tercero y último que quiero compartirles esta tarde, a través de esta necesidad de que Él crezca y nosotros menguemos, es que el carácter y las obras deben crecer, pero también debemos crecer en nuestra relación con el Señor, con nuestro Padre Celestial. El Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 30. Miren lo que expresa el Señor acerca de su relación con su Padre. Yo y el Padre somos uno. Uno somos, dijo él. Y es muy cierto lo que decía nuestro hermano Juan Andrés cuando él decía que Él desea estar con nosotros. Pero ¿cuántas veces nosotros deseamos estar con Él? Mas el Señor decía, yo y el Padre uno somos. Frente a cualquier situación que Él vivía, Él sabía que podía correr a los brazos del Padre. Porque no podemos dudar de la relación que Cristo tenía con su Padre Celestial. El mensaje que Juan nos da hoy día a través de su palabra, Juan el Bautista, es necesario que Él crezca. Y Él creció en la relación con el Padre. ¿Cómo está hoy día nuestra relación con nuestro Padre Celestial? Es verdad que a veces podemos tener problemas con nuestros padres carnales, terrenales. Podemos tener diferencias, distancias. Pero ¿sabe qué? Cuando usted tiene una relación con Dios, usted no debe pensar en la misma relación o que su relación va a ser igual a la que tiene con su padre terrenal. Por muy buena que sea. Por muy saludable que sea nuestra relación con nuestros padres, la relación que nosotros tenemos que cultivar con Dios siempre puede ser mayor que esa relación. Y Jesús sabía dónde correr. Y Jesús sabía dónde acudir. Jesús no tenía otra opción, no corría donde su madre para contarle lo que le estaba ocurriendo. Él corría a la presencia del Señor porque necesitaba orar y conversar con Él. Él no corría a los discípulos para decirle ayúdenme. ¿Sabe que hubo una ocasión en donde Él les dijo, acompáñenme, espérenme aquí mientras yo voy y oro, dijo Él. Quédense aquí velando, orando, le dijo. Dice la palabra del Señor que el Señor subió a orar y después que bajó, lo encontró ¿cómo? Durmiendo. Cuando trató de confiar en ellos lo defraudaron. Imagínense. Hay gente que dice, este me la hace y ahí yo le hago la cruz. Pero 3 veces dice la Escritura que se la hicieron. Volvió por segunda vez y nuevamente lo encontró al volver, durmiendo. Y la tercera vez, no habéis podido velar 1 hora, les dijo. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, dijo él. Y lo único que le quedaba al Señor era su relación con el Padre. Porque quizás no pudo recibir fortaleza de ellos. Y por eso quizás el apóstol Pablo es inspirado para animar a la iglesia que oren los unos por los otros. Orar los unos por los otros, soportándose ustedes los unos con los otros. Pero donde no recibió ayuda de sus discípulos, pero sí recibió la ayuda del Señor. Porque dice la Escritura que mientras él oraba, vino ¿qué cosa? Un ángel. Y en medio de esa oración, en donde dice de la Escritura que su sudor eran como gotas de sangre por la presión que estaba viviendo. Dice que vino el ángel del Señor para fortalecerlo. Y esto nos muestra algo maravilloso, que quizás los amigos nos van a fallar, pero el Señor jamás le va a fallar a usted. Así es, mi Dios. Mi Señor jamás te va a fallar. Gracias, Padre. Mi Señor jamás nos va a fallar, pero necesitamos crecer en esa relación con Dios. Necesitamos todos los días ir a la presencia del Señor, necesitamos todos los días escudriñar la palabra, meditar en ella. Por eso el Señor le garantizó a Josué la victoria frente a sus enemigos, cuando le decía, no te olvides
Medita en ella, en la palabra, en la ley del Señor. ¿Cuándo? De día y de noche. Es decir, constantemente necesitan meditar en ella. Entonces, necesitamos crecer en nuestra relación con Dios. No podemos mirar 2 años atrás y darnos cuenta que seguimos siendo los mismos. Porque cuando nos relacionamos con Dios, crecemos en la comunión con Él, pero también crecemos en el conocimiento de Dios. Por eso el apóstol Pablo escribe diciendo para que crezcáis en el conocimiento de Dios. Porque cuando usted y yo nos relacionamos con Dios, sabemos cómo Dios actúa. Sabemos cómo Él actúa. Y en medio de las situaciones difíciles sabemos que Él va a actuar. Estamos convencidos que Él va a actuar. Estamos convencidos que Él va a llegar para socorrernos. Inclusive aun cuando nosotros no tengamos las fuerzas para ir a la presencia de Dios, Él pronto aparecerá para ayudarnos, para socorrernos. Pero todo esto nace de una relación estrecha con el Señor. Necesitamos relacionarnos con Él, crecer en esta relación con Él. Así que yo quiero animarlo en este día a que cada día menguemos. Es tiempo de menguar. El único visible en la iglesia debe ser Cristo. El único visible en nuestra vida debe ser Cristo. Pero para que Él crezca, necesitamos nosotros menguar. Termino con esto y dice Juan, el Bautista, que Él no es digno de desatar inclusive las sandalias de sus pies. Amados, debemos reconocer que somos indignos, que nosotros no somos dignos de merecer esta hermosa salvación, pero el Señor la ha otorgado a quienes creen en Él. Y hoy día nos abre una puerta para poder relacionarnos libremente, entrar ante el trono de la gracia, con confianza, con libertad, para recibir el socorro que nuestras vidas necesitan. Entonces sigamos el consejo de Juan. Recuerde, es una necesidad. No es una opción, es una necesidad. Lo que dice Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Él crece mientras yo menguo. Si yo no menguo, Él no va a crecer, porque no va a tener espacio para desarrollarse. Pero yo menguo y le digo, Señor, yo renuncio a mi vieja manera de vivir, renuncio a mi estilo de vida, renuncio a mis pensamientos, renuncio a mis sueños, renuncio a mis deseos más profundos, renuncio a mis metas. Y esto no quiere decir que el Señor no las vaya a cumplir, por supuesto que sí puede hacerlo. Pero cuando yo le digo, Señor, yo renuncio, el Señor toma el control, toma el gobierno, y ahora Él nos encamina a aquel lugar que está relacionado con su voluntad y con su plan eterno para nosotros. Así que yo le quiero animar a que juntos, como iglesia, aprendamos a menguar. ¿Para qué? Para que el Señor crezca en Viña del Mar 3. Puesto en pie, le damos gracias al Señor.